Veo un México con hambre y sed de justicia. Hey, ¿qué tal, bárbaros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy les voy a contar una historia de un suceso que no solo afectó aquí a Tijuana, sino que afectó a toda la nación e incluso me atrevo a decir que fue de interés para todo el mundo. Pues me encuentro en la colonia Lomas Taurinas, que fue el lugar donde asesinaron al que pudo haber sido el mejor presidente que pudo haber tenido México. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos de la historia de Luis Donaldo Colosio. Vamos a descubrirla. El homicidio de un candidato a la presidencia de aquellos entonces, donde cada persona en México tenía su fe depositada en él, porque creían que este candidato iba a lograr lo que ninguno otro había logrado antes: cambiar a México desde la raíz. Luis Donaldo Colosio había llegado de La Paz, Baja California. Venía rumbo aquí a Tijuana para dar uno de los discursos casi finales de su campaña, sin saber que al aterrizar estaría aterrizando en el lugar de su muerte. Y su homicidio se le puede atribuir a bastantes cosas, pues la logística del lugar de Lomas Taurinas no es para nada, o en aquellos entonces no era para nada favorable a que se pudiera llevar una seguridad adecuada para aquel entonces candidato. Y fue alrededor de las 5 de la tarde de ese día donde Luis Donaldo Colosio llegó a esta zona, justo aquí donde estamos parados, para dar un discurso ante una multitud, que esa multitud vivía en esta parte de la ciudad donde en aquellos entonces era una zona marginada, una zona donde no había servicios, donde no estaba pavimentado, donde la pobreza aquí era algo del día a día. Al finalizar el discurso, Luis Donaldo Colosio tenía que atravesar por en medio de toda esa multitud de gente que se moría por estrechar su mano, que realmente lo querían ver de cerca y poderle decir: te deseamos lo mejor. Y tenía que atravesar esta multitud de gente para llegar a una camioneta, porque eso era todo lo que tenía. Y no estamos hablando de una camioneta blindada, no estamos hablando de una camioneta que tuviera seguridad, estábamos hablando de una camioneta común y corriente. Al atravesar por toda esta multitud, la seguridad presidencial con la que contaba se vio rebasada. Una seguridad casi inexistente para el que pudo haber sido el próximo presidente de México. Y por desgracia, estas dos personas lograron cumplir su cometido y acabaron con la vida de Luis Donaldo Colosio. Aunque la historia que nos cuenta el gobierno es muy diferente, ya que según ellos solo una persona es responsable de su muerte. Una persona logró dispararle a Colosio, no solo en la cabeza, sino también en un costado, con armas de diferente calibre. Díganme en qué cabeza cabe que eso tiene lógica. Y en ese momento, en el momento del disparo, donde Colosio cae al suelo, todo el mundo pasó de estar aplaudiendo a estar en pánico. Algunas personas reaccionaron y lo primero que hicieron fue llevar a Colosio al Hospital General de Tijuana, donde se le intentó dar atención médica de la mejor calidad. Desgraciadamente no contaban con todo lo necesario, con los medios necesarios para poder salvar la vida de Colosio. E incluso por un momento se consideró trasladarlo a un hospital cercano en San Diego. Lamentablemente el traslado no se pudo hacer y se tuvo que hacer lo que se podía hacer con lo que se tenía. Y esto que se tenía no fue suficiente para salvar la vida, pues unas horas más tarde se declaró muerto. El pánico estuvo en todo México. En cada rincón de la República se sintió lo que aquí, justo donde estamos parados, sucedió. Pero nadie lo sintió más que la familia del propio Colosio, pues aún después de pedir asilo político en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas acosaron de diferentes maneras a la familia para que testificaran que la persona que había sido detenida había sido quien realmente quería realizar el asesinato. Es decir, la familia fue acosada. Y fue acosada por las propias autoridades mexicanas para testificar en contra de la persona que ya habían detenido y así tener a alguien a quien culpar por todo lo que había pasado.
Alguna gente cree que esto fue una conspiración del aquel entonces gobierno mexicano, es decir, Carlos Salinas de Gortari, en contra de su propio aliado de partido. Pero esto jamás se pudo comprobar, jamás hubo un cargo en contra de Salinas de Gortari. Por lo tanto, la persona que agarraron fue la única culpable de todo lo que pasó. Y aún hasta la actualidad, esta persona sigue en la cárcel. Y bueno, amigos, el resto de la historia ustedes ya se la saben, ya no hay más que contar, solo queda recordar. Y qué mejor lugar para recordar que aquí, donde estamos parados. En una primera impresión de la colonia donde nos encontramos, ya no es lo que solía ser. Ahora ya ves una colonia con casas bastante grandes, muy bien construidas, pavimentada, con todos los servicios. Pero en aquellos entonces era una de las colonias que estaba con mayor pobreza, donde no tenían pavimento, donde no tenían los servicios básicos, y es por eso que se decidió que el presidente viniera a esta colonia, pues de alguna manera para empatizar con el público que lo estaba siguiendo. A primera impresión se ve muy diferente el lugar a como lo mirábamos en las fotos de aquel suceso histórico, pero de todas maneras sí se siguen notando muy descuidados, se siguen notando con varias paredes grafiteadas, con muchos policías dando vueltas y muchas zonas muy descuidadas. Pero dinos tú, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido la zona por aquí? Bien, te digo, ya Lomas Taurinas no es lo que era antes. Supongo que era la parte de antes que está del lado este de la ciudad, que ya ha crecido más. En ese tiempo apenas Tijuana se estaba expandiendo, entonces era una zona bastante marginada. Gracias a Dios, o sea, que esto pudo crecer de esta manera. Hemos visto casas grandes, o sea... Sí, de hecho. Visto localizado varias casas así. Y también varias tienditas, o sea, es como una colonia ahora sí que pues, normal. Una colonia promedio. De Tijuana. Pero como les mencionamos, o sea, sí se siguen viendo ciertas zonas que están descuidadas, pero bueno, ¿no? Eso creo que en cualquier colonia de Tijuana lo puedes encontrar. Ahora aquí en el lugar pues ya se encuentra, como pueden ver a las espaldas de mí, un monumento a Colosio, ya que justo aquí donde estamos parados fue el lugar donde lo mataron. Así como lo vieron en las imágenes, así como lo vieron en los videos y así como se lo relaté en la historia, pues justo donde estamos parados sucedieron todos estos trágicos hechos. En su lugar y en conmemoración pues hicieron esta estatua que está aquí, y además de ello por allá podemos ver un centro de desarrollo comunitario que lleva el nombre de Luis Donaldo Colosio. Además de ello hay una biblioteca a espaldas de este centro de desarrollo comunitario, y a un lado como un parque recreativo donde pues hay una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, y los niños pueden jugar en ese lugar. Lo más curioso de todo esto es que tal vez estos niños están jugando en el lugar donde asesinaron al que pudo haber sido uno de los mejores presidentes de la República, y estos niños ni siquiera tienen la idea de lo que ha pasado en el lugar donde están pisando. Recién que llegamos logramos ver a unos niños jugando en la explanada que les estaba mostrando. Además de ello también escuchamos como una clase de música para zumba, así que queremos creer que adentro del centro de desarrollo comunitario pues estaban realizando esta clase de actividades recreativas. Lo que quiero dar a entender con todo esto, al mostrarles a los niños jugando y las actividades recreativas que hay por aquí, o más bien aquí, justo el lugar donde lo mataron, es que literalmente aquí es el lugar donde mataron a Luis Donaldo Colosio, pero metafóricamente ya no es ese lugar. Las cosas ya han cambiado. Ya pueden ver a niños jugando. Tal vez ya no sea el lugar tan marginado, tan inseguro, tan en extrema pobreza que era en aquellos entonces. Simplemente ha crecido, ha evolucionado y ahora es una colonia como cualquier otra de Tijuana. No digo que sea una colonia segura, porque tal vez estaría cayendo en un error. Solo digo que ya no es lo que era antes.
En fin, amigos, esa fue la historia y este fue el lugar. Díganme ustedes qué piensan de este suceso histórico de México. Compártanme aquí en los comentarios si ustedes creen que realmente todo esto se trató de una conspiración del que era en aquel entonces el presidente de la República, o si realmente el que lo mató era la única intención que tenía, matarlo y ya. Hay diversas teorías de qué fue lo que pasó y con qué motivos, así que cuéntenme ustedes cuál creen que es la teoría más acertada. Muy bien, bárbaros, pues muchas gracias por acompañarme mientras les contaba esta historia, que la verdad no es una historia feliz, no es una historia que sea del agrado de muchos escuchar, pero tristemente es la realidad. Es la realidad donde se envuelve Tijuana, una realidad que representa a Tijuana, y no solo a Tijuana, sino que representa a México. Y si queremos entender la historia, tenemos que verlo tan trágico como fue. Sin más que decir, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos de YouTube.